Ok, buenos días a todos. Buenos días a los que nos ven, nos escuchen. Vamos a retomar Hebreos capítulo 8, versículo número 12. Vamos a retomar un poquito lo que hablamos hace 15 días, esta porción finalizando el capítulo 8 para poder entrar al capítulo 9 que habla acerca del tabernáculo terrenal. Pero iremos por partes. Dice Hebreos 8:12, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Estamos viendo acerca del nuevo pacto, la grandeza de este nuevo pacto que establece claramente con todas sus dimensiones la carta de los Hebreos. Y veíamos hace 15 días, que la palabra propicio significa compasión. Entonces, el perdón de Dios a nuestra vida es definitivamente una gracia, ¿no? Un regalo de Dios a nosotros, ¿no? Porque la palabra propicio es la palabra compasión, y la palabra injusticias habla de algo legal, pero en el aspecto moral. Entonces, todo lo que hacemos nosotros hacia Dios tiene una connotación moral, pero jurídicamente ante Dios como juez es algo legal. O sea, literalmente el pecado así es una verdadera transgresión. ¿Transgresión a qué? A la parte moral de Dios, a la parte moral de Dios. O sea, eso lo tenemos que entender. Lo espiritual y lo moral en Dios son similares. O sea, Dios es espíritu y Dios es un Dios moral. Por eso el pecado es grave, ¿no? En la vida del creyente, ¿no? Entonces, hemos estado viendo claramente todo lo que es referente al nuevo pacto. Y la evidencia más fiable, más grande del nuevo pacto, sí, es el Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia, que es el que genera en nosotros, voy a poner esta expresión, el hambre de Dios. O sea, el Espíritu Dios hace eso. Él es el que nos pone el apetito, por decirlo de esta manera, hacia la santidad. Y así como lo natural no te gustan ciertas cosas, ¿sí? El Espíritu Santo hace que aborrezcamos el pecado. Es el que hace que en nosotros se genere la voluntad de Dios. Es el que nos hace que la palabra sea una maravilla para nosotros, ¿no? O sea, el Espíritu de Dios. Por eso es bien importante como creyentes entender, creer y vivir esa parte de ser guiados por el Espíritu Santo. Es fundamental para nosotros como creyentes, ¿no? Digo, una persona inconversa pues no puede ser guiado por el Espíritu Santo, va a ser guiado al arrepentimiento, ya entendimos eso, ¿no? A que se arrepienta, ¿no? Entonces, por eso la revelación bíblica viene por la obra del Espíritu Santo, y es el que despierta en nosotros una sensibilidad a la voluntad de Dios. O sea, anótala así, ponle con letras rojas: es el que nos da dirección a nuestra vida. Por eso lo hemos dicho hoy en esta parte de que nos ha traído Dios en este tiempo, en Colosenses y en Hebreos juntos, ¿no? O sea, el mensaje es claro. Si hoy como iglesia no escuchamos la voz de Dios, ya, ¿qué más hay? Nada. Es nuestra mente, nuestras ideas, nuestros conceptos, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que aprendamos a entrar a la presencia de Dios a través de la guía del Espíritu Santo. Y es algo que se dice muy fácil, ¿no? Pero en la vida real, en el ejercicio cotidiano, sabemos que es complicado. O sea, no es fácil ser guiado por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la voluntad está en nosotros. O sea, Él ya puso en nuestro corazón su palabra, ¿no? Ahí está la voluntad, ¿sí? Entonces vamos a la carta de los Romanos, capítulo 7, verso número 19.
veíamos un texto bien desafiante, ¿no? Que es una realidad en nosotros, Romanos 7:19, ¿no? Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, fíjate, hallo esta ley. Y eso ya lo estudiamos claramente en Romanos. O sea, cuando habla de ley, habla de un poder, algo fuerte, jurídico, o sea, algo serio, ¿no? Que el mal está en mí. O sea, es algo que tenemos que reconocer, ¿no? Estamos entre la lucha de la guía del Espíritu de Dios y la carne, ¿no? ¿A quién atendemos, no? Es lo que está diciendo Pablo aquí, verso 22. Porque según el hombre interior, el nacido de nuevo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, la carne, externo, que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, fíjate, cuando dice aquí que se rebela contra la ley de mi mente, nos deja ver claro lo necesario de la renovación de nuestro entendimiento para que no nos gobierne la carne. O sea, es una lucha, voy a utilizar este término, una lucha encarnizada, la que tenemos nosotros como creyentes, porque estamos luchando contra nosotros mismos, contra nuestros apetitos, lo que nos hace sentir bien, lo que nos acomoda, ¿no? Y el mundo, sabiendo esto, y el que gobierna el mundo, pues trabaja en eso, ¿no? Trabaja en eso. Trabaja en que nos sintamos bien, que estemos a gusto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede entonces en todo esto? ¿Dios perdona todo lo que hoy pecamos? La respuesta es sí. Todo, absolutamente todo. Por eso dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Verdaderamente Dios extiende el perdón a nuestras vidas? Sí. Lo extiende para nuestra reconciliación, para nuestra salvación, y lo extiende en el presente para nuestro peregrinaje. Pero el mismo Espíritu que nos llevó a la reconciliación a través del arrepentimiento es el mismo Espíritu que hoy nos lleva al arrepentimiento para mantenernos firmes en la fe. Es el mismo Espíritu. Entonces, ¿tú y yo podemos ser infieles? Sí. Y eso nos incluye del pacto, no mientras haya arrepentimiento en nosotros. O sea, de parte de Dios, Él sabe que tú y yo vamos a pecar, y si pecamos así ya estás fuera. No, de parte de Él se mantiene firme. Pero si yo no me arrepiento, ¿quién se va a salir del camino del pacto de Dios? Yo. Es personal. Entonces, por eso, el escritor de Hebreos nos deja ver que ambos pactos, el antiguo y el nuevo pacto, son similares. Lo que se hizo en el nuevo pacto fue una transición, lo que era imposible, porque ambos estaban sujetos a la obediencia, pero en el antiguo pacto era algo externo y en el nuevo pacto es algo interno, pero ambos están sujetos a la obediencia, al caminar con Dios. Son similares. Por eso siempre, para hablar del antiguo pacto y llevarnos al entendimiento del nuevo pacto, ponen a Israel, al pueblo de Israel, como ejemplo, como advertencia. Y ellos son una advertencia muy grande para nosotros, ¿no? Entonces, el verdadero problema que tú y yo tenemos es la infidelidad. La infidelidad es un síntoma de una enfermedad tremenda que se llama incredulidad. Si nosotros dejamos de creer en Dios, de conocer a Dios, de entender a Dios, nos vamos volviendo hombres y mujeres infieles. Y esa infidelidad nos saca del camino de la fe. Entonces, en cuanto a Dios, el pacto está ahí, firme, no cambia, es inamovible.
Entonces por eso tenemos que poner atención a lo que la Biblia nos llama y nos deja ver acerca del nuevo pacto. Ya está en nosotros. Y el nuevo pacto nos deja ver claro que la evidencia de eso es el Espíritu de Dios que nos ha sido dado y es el que nos está constantemente llevando ¿a quién? A Dios. O sea, Él no nos va a mentir. Él siempre te va a hablar la verdad, porque es la verdad, es Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja? Por eso el profeta Jeremías, en lo que hemos visto, pues es totalmente claro, ¿no? Pues tenemos que leer claramente el versículo 12, en donde está la voluntad de Dios hacia el hombre, extender ese perdón a través de la fe. ¿De la fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus inequidades. Entonces, ¿es necesario ser perdonado para ser reconciliado con Dios? Sí. ¿Es necesario que Dios perdone mi pecado para seguir perseverando y caminando en ese tiempo con Dios? Sí, totalmente. ¿Y quién hace hoy la obra en ti y en mí? El Espíritu Santo. Él es la verdad, nos habla la verdad y nos muestra claramente el camino a seguir. Entonces la puerta de entrada fue la cruz, ¿sí? Y hoy tenemos el Espíritu Santo. Entonces esas inequidades fueron perdonadas ¿en dónde? En la cruz. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Esas maldades, ¿dónde fueron perdonadas? ¿Dónde fueron canceladas? En la cruz. Dice, y nunca más me acordé de sus pecados y de sus inequidades. Por eso Jeremías nos deja claro ver que Dios ha escrito en nuestros corazones su palabra. Entonces podemos decir que la justificación del creyente viene a través del sacrificio de Cristo. Y de ahí viene el derramamiento del Espíritu Santo para que tengamos la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida que hoy tenemos es la que nos da el derecho a entrar a la presencia de Dios. ¿Sí? La nueva vida que hoy tenemos. Si no tuviéramos esa nueva vida a través de la obra de la justificación, no podríamos entrar. Entonces, queda claro, nadie que no pase por la cruz tiene acceso al trono de gracia. Pero los que ya pasamos por la cruz, tenemos el acceso. ¿Qué es evidencia eso? Insisto, o sea, no es lugar físico, es el Espíritu de Dios. La evidencia de que estamos en el lugar santísimo es cuando el Espíritu Santo te está hablando, ¿no? Esa es la evidencia. Entonces, si rechazamos eso, pues ya fue. Entonces, todo pecado que hoy cometamos, cuando vamos a la cruz, a los pies de Dios, es perdonado. Entonces, todo lo que tuvimos antes de nuestra conversión ha sido perdonado. Eso literalmente se llama gracia. Esa es la gracia que se nos extiende en este momento. Entonces, hoy tenemos toda la capacidad en este peregrinaje para llegar al final, sí. Y es por gracia. Tenemos que aprender eso, ¿no? En primera carta de Juan, capítulo 1, verso número 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, ¿somos pecadores tú y yo? Sí. Pero anótale ahí, no somos fabricantes de pecado. O sea, cosas diferentes, O sea, sí pecamos,
y vamos a seguir pecando todo el tiempo. Ahora, 1 de Juan capítulo 2, verso 2. 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, si hoy pecamos tú y yo, aún deliberadamente, fíjate, ¿queda anulado el pacto? No. Pero si seguimos pecando, nosotros nos vamos a ir desviando de las cuestiones morales del pacto. Porque Él ha extendido el pecado, Él ha extendido el perdón para toda clase de pecado. Entonces, ¿cuál es el pecado que no es perdonado? La incredulidad. Si tú no crees que Dios perdona, pues no perdona. Si tú crees que Dios no existe, pues no existe. Ahora, si tú hoy cauterizas al Espíritu de Dios en tu conciencia, en tu corazón, pues no vas a Dios y no pides perdón, ¿qué te va a perdonar Dios? O sea, así en automático eres perdonado. No, tienes que ir y confesar nuestros pecados. Entonces, la obra del sumo sacerdote hoy es tan grande que intercede por todos nosotros, ¿no? Y eso se llama misericordia, ¿no? La propiciación de la cruz. Entonces, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus inequidades. Entonces, todo lo que nosotros cometimos antes de Cristo está justificado en la cruz. Todo lo que hoy transgredimos y vamos a Cristo, somos perdonados. Y eso nos hace mantenernos en el camino correcto. Entonces, el enemigo va a trabajar muchísimo en nosotros diciendo que Dios no nos perdona, que somos deudores, que tenemos que ser claros en esto, ¿no? Entonces, que nos deja ver esto totalmente, que Dios es grande en misericordia, ¿no? Vamos a la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo número 4. Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos reconcilió y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que es un don de Dios? La salvación. Es un regalo. Verso número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, vemos cómo Dios obra perfectamente en la salvación, y la evidencia de esa salvación, de que estamos en el nuevo pacto, es el Espíritu Santo. Y la obra hoy del Espíritu Santo es mantenernos firmes en el camino, redarguyendo nuestra vida. Él no hay ninguna parte donde Él participe del pecado. Todo lo que hoy transgredimos, Él nos lo muestra claramente. No nos posee, Él nos guía.
Es la voz que está ahí, la conciencia que tenemos. Entonces vamos a llegar al versículo 13 para terminar el capítulo 8. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El escritor de Hebreos reafirma en el verso 13 lo que la profecía de Jeremías hemos estado teniendo. Él está reafirmando lo que el profeta Jeremías nos deja ver acerca del nuevo pacto. Dando Dios por viejo el antiguo pacto y estableciendo un nuevo pacto. Entonces, él utiliza, cuando habla en esta palabra de nuevo, dice, utiliza la palabra neos del griego, que significa otro del mismo tipo, dando la idea que algo similar va a ser reemplazado por algo nuevo, mejor. ¿Cómo podemos entender esto? Perdón, la palabra que utiliza aquí es la palabra kainos, con K de kilo, no neos, kainos, me equivoqué. Que utiliza que algo mejor, pero que tiene nuevas cosas. Vamos a poner el ejemplo. Si yo tengo un auto 1980, voy a cambiar por un auto 2026, pero la diferencia entre uno y otro son abismales, ¿no? En todos los aspectos. Entonces, esta palabra kainos es lo que significa. O sea, el antiguo ahí estaba y viene a renovarlo algo nuevo, superior, pero sigue siendo la misma esencia. Ese es el punto. O sea, el antiguo tenía límites porque era algo externo. El nuevo no tiene límites porque ha sido algo interno. O sea, la renovación que Dios hace en el Nuevo Testamento es algo interno. Entonces, por eso la palabra que pone aquí nuevo da esa idea, algo que viene a ser diferente, o sea, de la misma esencia, pero mejor. ¿Sí entienden la comparación? O sea, un coche del 1980 pues tenía sus cualidades, ¿no? Agarro un coche de 2026, pues evidentemente me sirve para lo mismo, me lleva, pero sus prestaciones, sus cosas son su precio, ¿no? Para empezar, pero no tiene, aquí no estamos hablando de eso, sino que es lo mismo. Entonces, pero sin embargo, así como el coche tienes, ambos coches, por ejemplo, aunque el de 2026 puede ser eléctrico ahora, vamos a poner que no, el antiguo le tenía que poner gasolina para que caminara, al nuevo le tengo que poner también gasolina para que camine. Entonces, ¿qué quiere decir? En ambos pactos, el pueblo de Israel y hoy el creyente estamos sujetos a obligaciones por cumplir. O sea, ¿qué quiere decir esto? La gracia de Dios que ha sido extendida a nosotros para toda la obra expiatoria, para el Espíritu Santo, no quita las obligaciones que hoy tengo como creyente delante de Dios. Los israelitas tenían que obedecer la ley. Pero ellos tenían que obedecerla a pesar de que era algo externo. Nosotros hoy podemos obedecer claramente porque lo que tenemos es algo interno. Entonces, el nuevo pacto no está sujeto a la debilidad humana. Esa es la diferencia.
El antiguo estaba sujeto a eso. Pero ambos pactos descansan sobre la fidelidad de Dios. Entonces, el nuevo pacto, por eso es mejor. Porque esa fidelidad de Dios es demostrada cuando a la iglesia, a los creyentes, se les da el Espíritu Santo. Entonces, por eso, la iglesia de hoy no puede añorar cosas del antiguo pacto. Entonces, no podemos seguir nosotros poniendo nuestra atención en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Colosenses capítulo 3, verso número 1. Colosenses 3:1. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, el primero, que es dado por viejo, según lo que el texto que nos dice, que se está envejeciendo, está próximo a desaparecer. O sea, se entiende la comparación, ¿no? Está próximo a desaparecer. No es invalidado, no es quitado, sino va a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a ser tomado por un nuevo pacto. Entonces, esta carta fue escrita en el año 70. En ese tiempo todavía existía el templo y estaba presente los holocaustos y todo. Eso con el paso del tiempo iba a desaparecer, al grado que hasta ahorita pues ya no hay, no existe, ¿no? O sea, y no va a ser, no va a haber otro lugar como ese, porque ya eso ya pasó caduco. O sea, ese templo, eso que hacía todo el sistema levítico, arónico, jamás se volverá a restablecer. Va a dar paso a que vamos a ver en las siguientes semanas, lo que es la comparación del tabernáculo terrenal con Cristo. O sea, todo lo que el tabernáculo terrenal tenía en composición, colores, texturas, lugares de los muebles, es Cristo. Entonces ya todo eso fue. Entonces, si es históricamente imprescindible conocer el tabernáculo, sí. De hecho, hay maquetas y todo eso, es importante conocerlo, ¿no? Pero que sea una realidad espiritual presente, no. Entonces ya no somos llamados a guardar días, a hacer fiestas, a guardar comida. O sea, ya eso quedó en el pasado. Entonces, el templo iba a caer después de que se escribió esta carta, ¿sí? Y obviamente, pues al caer el templo, pues, se acabó ya totalmente esa parte, ¿no? No sé si hoy Israel haga eso en el presente, ¿no? Realmente no tiene lugar para hacerlo. De hecho, donde estaba el templo está la mezquita de Omar, ahí puesta el día de hoy, que lo único que les queda es el muro de los lamentos. Ya ven que hoy venden piedritas del muro de los lamentos. Entonces, pues es irracional. Entonces, ¿qué nos dice el verso 13? Reafirma el escritor que ya lo antiguo ya no tiene modelo en el presente. Y tomando el ejemplo que les di, puedes tener un coche del año 80 de colección, pero no en el uso de un coche del presente, ¿no? Entonces, lo puedes tener ahí, pero es otra cosa. Estoy poniendo un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces, cuando él escribe esto, será próximo a todo lo que iba a venir más adelante. Entonces, de aquí pasamos
al capítulo 9, versículo número 1. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Esa palabra ordenanzas significa estatuto o significa decisión. La palabra culto significa adoración. Y viene a retomar todo lo que ha venido hablando acerca del sacerdocio de Cristo. Él ya dejó claro el sacerdocio de Cristo y hoy le da una vuelta a lo que está hablando para poner claro que lo que era el antiguo pacto basado principalmente en el tabernáculo, hoy tiene que ver todo con la persona de Cristo. Todo, absolutamente. Hoy existe un tabernáculo celestial, espiritual, que es Cristo. O sea, en el tabernáculo terrenal había sumos sacerdotes que ejercían su ministerio. Y él sigue el orden que está en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, en el capítulo 24 de Éxodo, el Señor establece el pacto con el pueblo. En el capítulo 25 de Éxodo, Dios da las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Y luego ya en Levítico, da las instrucciones, las ordenanzas acerca de los sacrificios. Entonces, el orden es este: pacto, tabernáculo, sacrificios. Este es el orden de Hebreos, el mismo orden. Por eso dice que el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Entonces, el segundo pacto también tiene ordenanzas y santuario. La única puerta de entrada, el único propiciatorio, el propiciatorio y sacrificio, ¿quién es? Cristo. Entonces nadie puede entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, si no sea por el camino correcto. Es lo mismo. Entonces eso es bien importante, ¿no? Entonces, ambos pactos tienen normativas, actividades sacerdotales, que antes lo hacía Aarón y hoy lo hizo Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las ordenanzas de culto. Son las instrucciones que regulan el ministerio sacerdotal. Recuerda que el sacerdote tenía que purificarse él y tenía que hacer diferentes cuestiones acerca de los muebles del tabernáculo. Todo está si tendríamos que ir a Éxodo, pero obviamente no vamos a meternos al tabernáculo, aunque es una clase que se da. Y es una clase muy, muy hermosa que se tiene. Vamos a ver si la podemos retomar, pero es una clase larga, dura como un año, año y medio. Vamos mueble por mueble y todo, y es muy importante. Entonces, el culto a Dios, que es el punto aquí, no se puede realizar de cualquier forma. Tiene un orden. O sea, ahí no podemos entrar a la adoración a Dios
Si primeramente no entramos por la puerta, ¿no? Por el sacrificio. Lo mismo. O sea, nadie puede adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios si no eres nacido de nuevo. No hay adoración. Y el que hace la obra sacerdotal como intercesor para nosotros es Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Entonces, si no es a través de Cristo, no podemos adorar a Dios. Por eso Él le dijo, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ahí hay que tener mucho discernimiento, ¿no? Porque ya ves que hoy la moda es que cualquiera que toque dice que entra a la presencia de Dios, ¿no? Y lleva al pueblo al desenfreno. Estaba yo viendo cómo precisamente hace 8 días, que fueron eventos similares en muchos lugares, obviamente en relación al Día de la Mamá, la mujer, pues unos con un desenfreno enorme, ¿no? Dicen, y dicen en sus comentarios que es el avivamiento. Dicen que pues entonces el avivamiento es que nos soltemos el pelo y que pues, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Será? O sea, es lo nuevo ahora, ¿no? Y siempre pues es el enemigo trabajando, ¿no? Desviando a esa verdadera adoración. Porque la verdadera adoración a Dios es en el corazón. Sí, hay frutos de labios que confiesen su nombre y todo lo que... Pero verdaderamente, ¿dónde adoramos a Dios? En espíritu y en verdad, el corazón. Entonces hoy nadie se puede acercar a Dios si no es a través de Cristo. Así como el sumo sacerdote, si no hacía, primero se purificaba a sí mismo y rociaba la sangre, no podía entrar al lugar santísimo. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había preparativos, rituales para que el sacerdote, el sumo sacerdote entrara. Y en el Nuevo Pacto, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Guiados por el Espíritu Santo. Haber nacido de nuevo. Entonces podemos decir que la verdadera adoración viene del corazón. En el Antiguo Pacto, en el tabernáculo, había muebles que estaban colocados de una manera especial en el tabernáculo. Hoy en el Nuevo Pacto hay principios espirituales que deben ser respetados. Te voy a dar uno ahorita. Sin santidad nadie verá a Dios. Es un principio espiritual. O sea, tú no puedes aborrecer a tu hermano y entrar a la presencia de Dios. Es ilógico eso. Entonces, entrar a la presencia de Dios no es cualquier cosa, no cualquiera entra, ¿no? Aún si nosotros no tenemos entendimiento, aún teniendo el acceso abierto de Dios, nuestro pecado nos impide, porque Dios rechaza al corazón soberbio, ¿no? O sea, yo no puedo pelear y hacer, robar, y después ir y hincarme, ¿no? De hecho, es lo que vamos a hablar mañana, si da tiempo, en Colosenses, porque Dios aborrece totalmente la doble vida. O sea, eso, todo lo externo que hagamos no sirve de nada. Y lo vamos a ver en el texto de mañana, si da tiempo, porque no hemos acabado la enseñanza de hace 8 días. Entonces, aún el primer pacto tenía sus normas. Hoy en el presente sigue estando igual. Normas. Y así como el santuario terrenal
fue dado específicamente por Dios. O sea, cuando vamos al texto vemos que le dio colores, dimensión, texturas, todo así, ¿no? No dejó nada abierto, ¿no? Le dio instrucciones específicas. Vamos a Hebreos capítulo 9, verso número 2. Hebreos 9, 2. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Entonces tenía un orden, ¿no? Tendríamos que ir a ver qué significa el candelabro, que era la presencia del Espíritu. La mesa es lo que Dios ha preparado, y los panes de la propiciación habla del sacrificio. Entonces, el tabernáculo terrenal refleja totalmente el espiritual. Tenía el lugar santo, un velo y el lugar santísimo. Fíjate, el lugar santísimo, donde estaba el trono de Dios, el asiento de Dios, los querubines, no se veía a simple vista. Hoy Dios no se ve a simple vista. Aún fíjate para nosotros, O sea, si para el mundo está ajeno, para ti, para mí, no es a simple vista. Porque la adoración y la comunión vienen del corazón. O sea, eso es bien importante. O sea, si yo descuido mi vida espiritual, si yo consiento el pecado, yo no voy a poder entrar a la presencia de Dios. Tengo el acceso legalmente. O sea, yo no pierdo mi salvación, ni dejo de ser hijo de Dios. O sea, Dios no se equivocó ni contigo ni conmigo salvándonos. Pero ese lugar santísimo, a donde está Dios en Cristo hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, no es algo que yo pueda entrar así, aún siendo hijo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque mi misma condición espiritual hace que yo no entre. Entonces, si yo voy en una condición incorrecta de mi corazón a Dios, a solicitar, no a pedirle, a reclamarle, a ponerle, porque es lo que hace el corazón así, yo recibo una respuesta. ¿De quién estoy recibiendo respuesta? ¿De Dios o de mi propia conciencia? Y es el engaño que hoy está así. O sea, es el engaño que está latente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es el engaño que está latente? Porque el Espíritu siempre me va a llevar a la verdad, pero la verdad no para otro. O sea, cuando yo entro al lugar santísimo, Dios no me va a hablar de otros, ni me va a mostrar el corazón de otros, me va a mostrar Él mío. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, cuando Dios le dio a Moisés cómo hacer las cosas, dio una ordenanza, todo colocado, todo distribuido correctamente. Pero sin embargo, podemos decir que fue una ordenanza de carácter divino. O sea, Dios diciéndole así: Moisés, mira esto. Entonces, el lugar santísimo está ahí, pero está cubierto, y antes está el lugar santo. Entonces, el entrar ahí no era tan sencillo. De hecho, si no hacía el sumo sacerdote primera expiación por él, caía muerto. Entonces, hoy uno de los grandes engaños que existen en el presente, que estés como estés, puedes entrar a la presencia de Dios. O sea, tenemos legalmente estamos justificados, sí,
¿Tenemos el derecho en la gracia de Dios, los que hemos sido redimidos, a entrar? Sí. Pero para entrar no es así como que me bajo y órale, entro y... O sea, eso lo tenemos que meditar. Por eso el autor, ¿sí?, dice el verso número 2, porque el tabernáculo, Hebreos 9:2, estaba dispuesto así, fíjate. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Entonces, en el lugar interior estaba la presencia de Dios, y los querubines ahí dando testimonio de eso, ¿no? Entonces, Él no se va a las partes externas, el atrio, el lavacro, sino va a la parte interna. Todo lo interior, aunque todo lo exterior pues tenía una especificación: las pieles, el lino, las puertas. ¿Y qué separaba el lugar santo del lugar santísimo? Un velo. Fíjate, aunque el velo no deja ver plenamente, es algo delgado. O sea, ¿sí me estás entendiendo? O sea, algo delgado, algo que está ahí pero que no deja ver, pero al caso es algo delgado. Esa es la parte donde debemos entender. O sea, Dios está ahí abriendo todo el camino para ir a sus pies, para ser guiados por Él, pero nosotros queremos estar del lado del velo, diciendo que yo quiero mi vida en el presente como yo quiero. Y aún así digo, voy a Dios. Entonces el autor se va exactamente a esas dos partes. Deja todo lo demás que es impresionante. Habría que tomar esa clase del tabernáculo, ¿no? Pero estamos familiarizados con ellos. Entonces, lo que Él nos deja ver primeramente es el lugar santísimo y el incensario, dice el verso número 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí es el lugar santísimo y el incensario. ¿Sí? Que es lo primero que habla, que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Que lo que hacía el velo principalmente era prohibir el paso a toda persona, cualquier persona. El único que entraba era el sumo sacerdote en el día de la expiación. Y lo que él pone aquí, poquito que deja así, deja ver, ¿sí?, el incensario de oro. Y este no era, en el Antiguo Testamento no era tan importante, pero él lo toma de esta manera importante. Aunque no nos dice su fabricación ni nada de eso, ¿sí?
Lo que él se está refiriendo en el incensario es al altar del incienso. Aunque el altar del incienso no estaba en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Estaba colocado entre el candelabro y la mesa de los panes de la propiciación. Lo que el escritor se está refiriendo no tanto al lugar o la función tanto del incensario, sino a la parte espiritual. La parte espiritual que existe entre el lugar santo con el lugar santísimo. Entonces, el incensario pertenecía espiritualmente al lugar santísimo, porque el momento que se quemaba el incienso, el aroma penetraba al lugar santísimo. Eso habla de las oraciones. Y esto es porque a los sacerdotes se les prohibía entrar diariamente al lugar santísimo, pero ponían el incienso fuera del lugar santísimo, cerca del velo, para que pasara a la presencia de Dios. Entonces, muchos han dicho, es un error. No, lo que él está mostrando es la parte espiritual. Hay una estrecha relación entre el incienso, que representa oraciones, al lugar santísimo. Porque cuando venía el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba con incienso a la presencia de Dios. Entonces todo lo que se hacía del sacrificio era en el lugar santo. Entonces, cuando habla del incensario de oro, en el versículo 4 está hablando de la parte espiritual. Y dice en la segunda parte del versículo 4, si nos da un poquito de tiempo, dice: y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El primer mueble importante del lugar santísimo, el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto original fue destruida en el año 587 antes de Cristo por los babilónicos, por Nabucodonosor, cuando destruyeron Jerusalén. Ya el lugar santísimo que se hace en el segundo templo, ya no tenía esa arca del pacto. Ya lo destruyeron. El arca del pacto fue totalmente insustituible una vez y se terminó. ¿Quién la destruyó? Nabucodonosor, cuando invade Jerusalén, destruye todo eso. Entonces, ¿por qué menciona todo esto? Porque eso habla de la presencia de Dios.
Ya no estaba físicamente, pero ahí estaba. ¿Y qué es lo que él quiere mostrar? Lo que él está hablando aquí, que los oyentes de esta carta no añoren las cosas del antiguo pacto. Ya está viejo, va a cambiar por algo nuevo. El mueble más importante ya no existía. Dicen que fue tanto lo que sucedió ese día de la cautividad y que entró los babilónicos, que no hay una razón científica, hablando de ese tiempo, de cómo alcanzó tanto grado lo que hicieron ellos de quemar, que el oro que había en ese lugar se fundió con la roca. Entonces no pudieron prácticamente tomar el oro porque estaba fundido con la roca y no había la tecnología como hoy, ¿no? Pero dicen, no hay explicación. O sea, no había químicos, o sea, no aventaron una bomba, fue un incendio que provocaron cuando entraron y saquearon. ¿Cómo logró eso? O sea, es algo que queda ahí, ¿no? En esas partes porque era una sola vez que había hecho esa arca del pacto cubierta de oro que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo en el desierto, y que Dios no iba a permitir que pasara a manos de nadie más, ¿no? Ahora permitió que entraran los babilónicos fuertemente, porque una de las cosas que dice Habacuc y que dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, dice: se quejan de los babilónicos, pero hay gente dentro de Israel que está peor que ellos. Al pobre le quitaban, torcían el juicio. O sea, dice ellos, porque son las quejas del profeta, ¿no? En Habacuc y en Lamentaciones. Señor, ¿por qué permitiste eso? ¿Por qué vinieron los babilónicos? Y una de las respuestas que decía es que ustedes estaban peor. Y eso dices, ¿cómo? Entonces Israel vivía de apariencias. Por eso Dios permitió la peor cautiverio que ha existido, ¿no? Al grado que ellos llegaron a comerse a sus propios hijos. Y tiene un contexto, porque las mujeres habían adorado a la diosa del cielo con sus hijos, y dice el texto, los maridos le permitieron que ellas adoraran a la diosa del cielo. Entonces, desde Deuteronomio, muchos años atrás, Dios les dijo: ustedes van a comerse a sus propios hijos. Entonces, esto está serio. Terminamos aquí, hermanos, ya son 10:15. Iremos avanzando. Aquí vamos a tener un poquito de paciencia porque es complicado todo esto, pero lo iremos desglosando con toda la libertad que nos da la Escritura para que podamos entender qué es lo que dice aquí. Entonces, hoy por la tarde, en un momento viene Mujeres de Fe, y hoy por la tarde 5:30 tenemos nuestra reunión de matrimonios. Y si Dios permite, nos vemos el día de mañana en nuestras reuniones dominicales, como todos los domingos. Dios les bendiga, hermanos, buenos días.